de licenciatura es solo un principio de tu camino profesional. ¿Quieres transformarte en un experto en tu área de conocimiento? El Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET, te ofrece excelencia educativa y de investigación a través de sus maestrías y doctorados en Ciencias de la Computación, con líneas de investigación en Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Cómputo Inteligente y Sistemas Híbridos Inteligentes. Ciencias y la Ingeniería Mecánica, con líneas de investigación en Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares Relacionados, Optimización de Sistemas Mecánico y Biomecatrónica. Ciencias y la Ingeniería Electrónica, con líneas de investigación en Electrónica de Potencia, Control Automático y Energía Renovable y Eficiencia Energética. Nuestros programas cuentan con acreditación en Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, de ICONACYT, impartidos por profesores e investigadores con grados de doctor y reconocimientos en instituciones nacionales e internacionales. Con la oportunidad de obtener beca y realizar intercambios en reconocidas universidades de países como España, Francia, Japón, Suiza, Colombia, China, entre otros. Para más información, visita la página web cenidet.tecnm.mx, convocatoria-posgrado.php. Intégrate al TecNM CENIDET. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Estamos distribuidos a lo largo y ancho del país. Somos la institución más grande de Latinoamérica en cuanto a la educación superior se refiere. Somos 254 instituciones y sobre todo nos dedicamos a carreras relacionadas con la ingeniería. De manera que en ese rubro atendemos a más del 13% de estudiantes de ingeniería del país y más del 41% y más del 13% de la matrícula de nivel superior. Nosotros somos el CENIDET, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Estamos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Como toda institución educativa, tenemos funciones esenciales, sustantivas, como son la investigación y la docencia, la vinculación y la divulgación científica y tecnológica. Esto lo hacemos en nuestros programas que son en ciencias de la computación, con líneas de investigación, sistemas cognitivos, inteligencia artificial, cómputo inteligente, ingeniería de software. En ingeniería electrónica tenemos energía renovable y eficiencia energética, electrónica de potencia, control automático. En ingeniería mecánica tenemos biomecatrónica, análisis y diseño térmico de edificaciones y sistemas solares relacionados y optimización de sistemas mecánicos. Bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Desde luego, el personal, los profesores investigadores. 58 profesores investigadores, todos con el grado de doctorado. 46 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 6 en el nivel 2. Esto habla de la calidad de nuestro profesorado. Por otro lado, nuestros 6 programas de posgrado están reconocidos en el PNPC del CONACYT. Contamos con 13 cuerpos académicos, 5 de ellos consolidados. Estos son logros que avalan nuestra calidad académica, por lo cual los invitamos a que se vengan con nosotros a hacer una maestría, un doctorado. Dentro de estas actividades, como dije, la divulgación científica y tecnológica. Y el coloquio virtual, precisamente todos los viernes, tiene este objetivo. Recuerden ustedes, todos los viernes viene un profesor de cada uno de los departamentos. Hoy es el turno del Departamento de Ciencias Computacionales y del profesor, el doctor Javier Ortiz Hernández. El doctor Ortiz estudió la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Orizaba. Posteriormente, la maestría en Ciencias en Informática en el Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en Automática e Informática en la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtécnicas en Francia. Ahí realizó un proyecto muy importante y además que vinculó a la institución, a una empresa y al gobierno de Francia. De su trayectoria profesional puedo decir que él desde 1984 estuvo en
el Tecnológico Nacional de México, antes Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, en la coordinación de procesamiento de datos. Posteriormente, en el 87, cuando se formó, cuando fue la creación del CENIDET, él se vino acá con nosotros. Él es uno de nuestros profesores fundadores del CENIDET. Desde entonces, pues está con nosotros aquí, es profesor investigador del departamento en su trayectoria aquí en el CENIDET. Además de profesor, ha sido jefe de departamento y subdirector de planeación y vinculación. Más adelante se tomó un receso de la docencia, se fue a trabajar al gobierno del estado, donde fue director general de gobierno digital del estado de Morelos. Ahí realizó diferentes proyectos que fueron muy reconocidos, al grado de obtener 6 premios nacionales otorgados por revistas especialidades. Las áreas de interés del doctor Ortiz son transformación digital, modelado de negocios, ingeniería de requisitos, aplicaciones de cómputo inteligente. Dentro de sus actividades, pues como saben, es la docencia, imparte materias aquí en nuestra institución, además de realizar proyectos de investigación y de los cuales muchos de ellos son financiados. Sus trabajos los ha publicado en revistas, en congresos de alto nivel académico y también dirige tesis tanto de maestría como de doctorado. Bueno, pues este es nuestro expositor y en esta conferencia nos va a hablar de algo muy interesante. Todos sabemos que el gobierno, las empresas privadas, las ONGs y diferentes organizaciones recopilan grandes volúmenes de datos. Estos datos, bueno, ya están ahí y ahora, ¿cómo pueden ser utilizados? ¿Para qué sirven? De eso trata precisamente su conferencia que tiene por título ¿Qué son y por qué son importantes los datos abiertos? Doctor Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. No tiene su micrófono activado, doctor. Listo. Ahora sí. No se activaba, no quería activarse. A veces no se deja la tecnología, hay que domarla. Pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a participar de este coloquio. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Voy a tratar de ser muy sucinto en las explicaciones. Vamos a ver. No sé si me pueden señalar, si ya... Ya la vemos, doctor. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, como comenta el doctor Gerardo Guerrero, pues el tema que ocupa el día de hoy es qué son y por qué son importantes los datos abiertos. ¿Sí? Bueno, mucho producto de este trabajo tiene que ver con la experiencia profesional que estuve colaborando en el gobierno del estado de Morelos hace algunos años. Bien, para todos ya hoy en día nos es muy familiar términos tales como minería de datos, bueno, que básicamente se refiere pues, a la posibilidad de poder adquirir, transformar y poner a disposición datos a efecto de poder identificar en ellos ciertos patrones que pueden ser de interés para quien los está buscando analizar, a efecto de encontrar, pues no sé, quizás alguna oportunidad de negocio, algún aspecto interesante acerca de la manera como estos datos están organizados, en fin, ¿no? Entonces, la minería de datos, pues, ya tiene algunos años, es una área de interés bastante ya conocida en el medio académico. De allí, bueno, se deriva también el tema del aprendizaje de máquina, que básicamente tiene que ver con las posibilidades de que las máquinas puedan aprender de la experiencia, ¿sí? Claro, esta experiencia se adquiere a través de los datos que los equipos adquieren. Por ejemplo, vamos a suponer en un sistema de recomendación mercadotecnia digital, pues permite que se puedan confeccionar perfiles de usuario, de manera que se puedan, por ejemplo, ofertar bienes y servicios de una manera dirigida a ciertas personas, ¿no? Y de una manera, digamos, automática o autónoma por parte de estas máquinas. También se habla del concepto de Data Ops más recientemente, que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la gestión de los datos al interior de las organizaciones.
cómo organizar todo este concierto de datos que se genera en las diferentes áreas, ¿sí? Y de manera que se puedan poner a disposición y puedan ser utilizadas, no solamente en las propias áreas funcionales a donde son estos generados, sino que puedan ser estudiados, analizados y procesados para otros efectos. El Big Data, el famoso concepto que surge ya hace unos 10 años, ¿no? Las famosas 3B, ¿sí? La posibilidad de poder manejar grandes volúmenes de datos, la primera B, de gran, importante variedad, ¿no? De diferente tipo, y a grandes velocidades, en tiempo real incluso, ¿sí? Entonces el Big Data fue un tema pues, bastante sonado hace algunos años, igual que el Data Warehousing, que tiene que ver con la posibilidad de generar bases de datos donde estos datos puedan ser documentos, pueden ser imágenes, puedan ser datos no estructurados, que dotados de contexto pueden permitir hacer análisis y tomar cierto tipo de decisiones con ellos, ¿no? Data warehousing. Ahora también recientemente hablan de otro concepto asociado, que es el de Data Lake, que es donde fundamentalmente se hace énfasis en el uso de datos no estructurados para sacar provecho para distintos efectos, ¿no? Ahora, globalmente, más recientemente se habla de la disciplina de ciencia de datos. La disciplina de ciencia de datos, pues trata de integrar todo lo anteriormente dicho en una disciplina. ¿Para qué? Pues para efectos de toma de decisiones esencialmente. ¿Sí? O sea, ya hemos visto en lo anterior, que es la posibilidad de poner los datos a disposición de una manera pues accesible, de una manera muchas veces gráfica, ¿sí? Que pueda ser comprendido de un vistazo. En ciencia de datos se busca ir más allá e integrar todo lo anterior para generar pues plataformas, metodologías que se ofertan, digamos, a las empresas, a las organizaciones en general, para que de una manera sistematizada puedan tomar decisiones basadas en datos o basadas en evidencia, como ahora se dice también. Y bueno, asociado a todo esto, pues hay muchas otras herramientas de la inteligencia artificial que se aunan, ¿sí? Para fortalecer la ciencia de datos. Pero bien, como en el caso de los buenos vinos, ¿no? O sea, todo depende, al final de cuentas, de la materia prima, ¿no? O sea, el tener un buen vino, pues depende pues, del cuidado que tengamos para obtener esa materia prima preciosa que nos garantice el tener pues, estos buenos vinos, ¿no? Entonces, a mí me parece una excelente metáfora, el que no podemos tener un buen vino si no tenemos una uva de calidad. En los viñedos es donde se producen los vinos de primera categoría, pues se seleccionan pues, las mejores cepas, se les cuida, se les trata de manera que se pueda asegurar una uniformidad de la materia prima, una calidad que pues, asegure pues, el contar al final de cuentas y después de un proceso que también es muy importante, pues con un vino de excelente calidad. Y bueno, esta materia prima, pues hoy en día es insumo para muchas de las tecnologías de las que tanto se habla, ¿no? En la famosa industria 4.0, ¿sí? En el Internet de las cosas no podíamos hacer nada si no contamos con datos confiables provenientes de sensores, de actuadores, ¿sí? O del uso de equipos, ¿sí? En ciberseguridad, hoy en día los sistemas más eficaces, más eficientes, están basados justamente en el análisis de los datos de usuarios. O sea, los más modernos sistemas de ciberseguridad trabajan en la nube y analizan el comportamiento de los usuarios para detectar conductas sospechosas, vamos a llamarle, ¿sí? Conductas sospechosas que puedan asumir que algo no se está haciendo bien o que hay algo extraño, ¿no? ¿Sí? En el comportamiento de estas personas, ¿sí? O sea, más allá, digamos, de detectar puntualmente si accedió o no a determinado programa, en fin, es más bien analizar conductas que pueden ser sospechosas. Y todo esto es a partir de los datos, producto de la interacción de los usuarios con los sistemas de cómputo
a los que tienen acceso. Y pueden ser sistemas tanto de cómputo como todo tipo de dispositivo que tenga acceso a una red. Las Smart City, que también hoy hay una gama amplia, ¿no? Hoy día hablamos de Smart Cities, hablamos de Smart Health, o Smart Salud, ¿sí? Digamos, el aplicar inteligencia a los sistemas de salud, el Smart Agro, orientado a la agricultura, en todos los ámbitos de los sistemas económicos y sociales a nivel mundial, vemos un auge y un desarrollo impresionante de tecnología. Pero el común denominador en todos los casos pues son los datos. Si no tenemos datos de calidad, no podemos esperar que tengamos como salida o como producto pues buenas decisiones por parte de estos sistemas, ¿sí? Que no podamos tener información útil, ¿sí? Entonces, por eso son importantes los datos. Entonces, en todo esto, más que nada, recalcar la importancia de esa materia prima preciosa, que son los datos. Pero bueno, ¿qué son los datos, no? El latín, datos viene del latín datum, lo que se da, que se entiende, lo que de alguna forma genera un objeto, o sea, lo que entrega, ¿sí? Digamos, un dato en ese sentido es una representación simbólica de un atributo o de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Dato, pues, puede ser tan simple como, por ejemplo, cuánto pesa una persona, cuántos años tiene, ¿sí? Podemos hablar de series de datos para poder saber, por ejemplo, cuánto ha medido y pesado una persona a lo largo, bueno, si no de su vida, a lo largo de un trayecto de su vida y saber pues, si ha bajado o subido de peso. A veces una baja de peso importante puede ser sintomático de algún tipo de afección médica que puede ser de interés observar. En temas de otro tipo, por ejemplo, cuántos focos tenemos en la casa, de qué wattaje son. Si los sumamos los watts, sabemos cuánto consumimos en iluminación. Y podemos comparar si cambiamos los focos LED o no, ¿no? Para eventualmente comparar qué tanto estamos ahorrando, ¿no? Y esto lo podemos llevar más allá a nivel de una organización, de una empresa, de un colectivo social o incluso de gobiernos, ¿no? Y podemos tener una lista muy larga de casos de conjuntos de datos o sets de datos o de data de diferentes tipos, ¿sí? Presupuestos, ventas por producto, listas de personal, en fin. Ahora, los datos, esto es algo más reciente, se ha encontrado que son más valiosos en cuanto a que son originarios, en cuanto a que son primarios o los llamados datos crudos. Por ejemplo, si podemos tener, por ejemplo, en el caso de las máquinas de una instalación industrial, el registro de los tipos de fallas de las máquinas, ¿sí? Podemos organizar muy bien un sistema de mantenimientos, ¿no? Un caso que ustedes deben conocer muy bien es el de las famosas también cookies, que registran la actividad de los usuarios en un sitio web y que permiten, como les decía hace un momentito, ¿no? En mercadotecnia digital, generar perfiles de usuarios, ¿sí? Para diferentes efectos, ¿sí? Y que muchas veces pues ni nos enteramos nosotros. ¿Sí? Entonces ya vemos ahorita que los datos se pueden organizar, ¿sí? Y pues estos datos pues pueden llegar a tener un valor y ese valor pues de los datos constituye lo que llamamos información, ¿no? Cuando ya está organizada, interpretada y más cuando comparamos diferentes tipos de información podemos llegar a generar una cosa que podemos denominar conocimiento y dicho conocimiento pues nos puede permitir tomar decisiones o en su caso tomar mejores decisiones que si no tuviéramos dicho conocimiento. Y bien, ya aterrizando el tema de los datos abiertos, o sea, ¿qué queremos decir cuando decimos datos abiertos? Los datos abiertos son aquellos que son puestos a disposición del público, o sea, de la gente, y esto lo puede hacer tanto los gobiernos como lo pueden hacer las empresas que deseen poner a disposición datos que se presuma son de interés público, ¿sí? Ahora, la condición es que estos datos posean ciertas características técnicas y legales justamente para que se puedan utilizar o reutilizar, ¿sí? Los datos abiertos, para que realmente puedan tener el valor que deseamos, se espera que tengan ciertas características. Que estos datos abiertos sean de libre uso y accesibles para todos. Esto quiere decir que los datos, ¿sí? Están disponibles
a cualquier persona sin condición especial, digamos, de capacidad para poder acceder a ellos, de preparación o de formación, ¿sí? Asociado con esto, pues el que estén puestos en línea, de alguna forma, básicamente hablamos de en Internet, ¿sí? ¿Sí? Que estén disponibles en línea de una manera, pues, ubicua, ¿no? Que podamos acceder a ellos en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo que pueda acceder a Internet, ¿sí? Gratuitos, que no haya para acceder a ellos ningún tipo de contraprestación para poder utilizarlos, que pueden estar abiertos y legibles por máquinas. Esto es que de preferencia, digamos, para poder utilizarlos no tengamos que adquirir algún tipo de licencia, y también que tengan un formato que permita que estos datos los pueda adquirir directamente un equipo de cómputo, por ejemplo, a través de web services. También se espera que estos datos tengan licencias abiertas. Ustedes saben que toda la información que se publica o está protegida o no está protegida, ¿sí? El famoso copyright, pues digamos, protege a la persona que publica cierta información. Aquí la idea es más bien irse sobre una tendencia que ya ha venido creciendo en los últimos años, que es el famoso copyleft, que es la posibilidad de publicar datos o publicar información, ¿sí? Y que pueda ser accesible para todo el mundo. Ahora, estas licencias pueden tener ciertas variantes, ¿no? Por ejemplo, el decir, lo pueden copiar y utilizar para lo que quieran, donde quieran, e incluso hasta para hacer negocio. O alguien puede decir, no, pues yo sí doy una licencia abierta, pero pongo como condición que me den los derechos de autor. O pongo como condición que los usen para lo que quieran, menos para hacer negocio. En fin, pero al menos son datos abiertos, pues, o que se publican de manera abierta. Y también, y por último, y no menos importante, que sean integrales, ¿sí? O sea, que tengan que ver con el fenómeno de interés o el objeto de interés que nos interesa publicar, que sean primarios, esto es lo que vimos anteriormente, que sean lo más a nivel microdato posible, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de un censo económico, que en el censo económico yo pueda tener acceso a todos los datos, o sea, sin interpretación alguna. Claro, eventualmente, y vamos a ver más adelante, descartando datos personales, ¿sí? Pero que todo el resto de la información pueda estar totalmente accesible. También que sean oportunos, o sea, que si estos datos se generan periódicamente, porque por ejemplo son datos, vamos a poner meteorológicos, si hay un organismo que está publicando datos meteorológicos y los publica de manera diaria, y que sepamos que efectivamente diariamente vamos a tener los datos para ese día, ¿no? De manera que si yo, por ejemplo, los voy a utilizar para un portal en el que quiero, por ejemplo, poner cuál va a ser la temperatura o las condiciones de clima del día de hoy, pues yo pueda pues, tener la confianza de que son datos actualizados. Y también permanente, ¿no? O sea, que estos datos siempre estén donde tienen que estar, ¿no? O sea, que no solamente estén accesibles en ciertos tiempos, sino que se pueda asegurar que puedan permanecer a lo largo del tiempo. Bueno, hay una clasificación en cuanto a qué tan abiertos y usables son los datos. Esta clasificación la ha hecho el creador de la web, Tim Berners-Lee, ya hace algunos años, y tiene que ver con qué tan abiertos y usables son los datos, ¿sí? Partimos desde, por ejemplo, de que yo publico datos en formatos difíciles de poder trabajar, por ejemplo, PDFs, JPGs, videos, ¿no? Que está bien, yo los bajo y los veo, pero me va a ser muy difícil, por ejemplo, comparar textos en múltiples documentos PDF, ¿no? Para saber si son parecidos o que yo pueda extraer datos de interés de ellos, ¿no? Entonces es una estrellita que se le otorga. En cuanto estos datos están estructurados en formatos propietarios, que bueno, si hay una licencia de por medio, pero al menos yo ya puedo trabajar con los datos de una manera más, pues mejor, digamos, más accesible, son 2 estrellitas. Si yo opto por datos
estructurados en formatos no propietarios, o sea, en datos abiertos. Yo estaría hablando ahí, por ejemplo, de archivos CSV, archivos JSON, TXT y otros, ¿no? OpenOffice puede ser una alternativa, ¿sí? Donde yo puedo acceder a los datos sin tener que adquirir ningún tipo de licencia para ellos, ¿sí? El siguiente tiene que ver con, pues, una formalidad semántica para identificar las cosas que yo estoy publicando. Esto es, las cosas y sus propiedades o sus atributos. Esto cae en el campo, digamos, de la web semántica. Se busca que cada objeto que yo subo para ponerlo a disposición tiene una URI que lo identifica unívocamente y que permite, pues, trabajar de una manera semántica con estos datos. Y ya 5 estrellitas es cuando es posible que yo pueda vincular los datos de una organización con los de otras organizaciones, ¿sí? Dotándolos de contexto, de manera que yo pueda generar una gran red semántica, pues multisitios. Ahora, a nivel mundial, pues a lo más que se ha avanzado en la mayor parte de los casos, es hasta 3 estrellitas. Sí, lamentablemente el nivel 4 y 5 no ha tenido tanto auge, pero aún así, a nivel 3 es posible hacer muchas cosas ya interesantes, útiles, directamente con el nivel 3 estrellitas. Y bueno, a lo largo de los años ha habido niveles de madurez en el uso de datos públicos, ¿sí? No me voy a extender mucho en todo esto, pero sí decir, ¿no?, que a nivel de la web, originalmente, pues, la gente, las organizaciones, los gobiernos, digamos, publicaban lo que creían o pensaban que era de interés para las personas, para los clientes, para los usuarios, para los ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Era pues, el denominado, pues, push, ¿no? O sea, digamos que era ofertar información, pues, en principio de interés. Por ejemplo, era muy típico en los portales, por ejemplo, de gobierno, de publicar datos de temas políticos o de figuras políticas, de funcionarios, fotografías muy bonitas, pero de poco interés público, ¿sí? Al público o al ciudadano lo que le interesa, por ejemplo, es tener en los portales de gobierno el acceso a servicios o a información útil para funcionar como ciudadano, ¿no? ¿Sí? Entonces esto ha venido cambiando con el tiempo. Y es, bueno, es lo que se denomina el famoso pool, ¿no? O sea, que la posibilidad de que las personas puedan ir de alguna forma incidiendo en que se les entrega la información que necesitan, ¿no? El siguiente nivel es el nivel de consulta, donde el ciudadano interactúa de una manera más activa con los entes que publican datos, ¿sí? Sí, es un nivel ya transaccional, donde ya, por ejemplo, las personas, los ciudadanos, en las organizaciones pueden hacer cierto tipo de trámites y servicios a través de esas interacciones. Hoy en día ya hablamos de la famosa ciudadanía digital, ¿sí? Donde es posible, digamos, que las personas puedan incluso participar de la concepción, diseño, implementación de portales y de sistemas en las organizaciones, en los gobiernos, en los que ellos puedan hacer propuestas de contenidos, ¿sí? Y que no solamente sea lo que a nivel push se es ofertado, ¿sí? Esto es en lo que se refiere a niveles de madurez en el uso de datos públicos. Bueno, en síntesis, ya resumiendo un poco hasta aquí el tema de qué son los datos abiertos, vemos que los datos cuando se abren, o sea, cuando se ponen en formatos usables, accesibles, se convierten en activos, ¿sí? Que al ser utilizados, pues, aumentan su valor. Y en la medida en que más personas utilizan estos datos, incrementan aún más su valor de manera incluso exponencial. Este valor, pues, puede incidir en el caso de las comunidades, de los gobiernos, pues, en un mayor crecimiento económico, eficiencia gubernamental, un mayor impacto social, creación y mejora de servicios públicos, transparencia y rendición de cuentas. En todos los casos, cuando todos estos datos se ponen a disposición de la población, de los ciudadanos,
y se permite que ellos puedan utilizarlo para diferentes fines, ¿no? Y en ese sentido, potenciales usuarios de ellos, pues, primeramente pueden ser los propios funcionarios, en este caso de los gobiernos, ¿sí? Para, pues, a través de esos registros, el poder, el famoso back office dentro de los gobiernos, los propios funcionarios puedan mejorar la operatividad de los procesos gubernamentales, ¿sí? De manera interna. Pero, y de manera externa, o a nivel del front office, la puesta a disposición de estos datos puede ser de gran utilidad para investigadores. Por ejemplo, que hay gente que busca mucho información que tiene que ver, por ejemplo, ahora con temas de salud, o de salud, bueno, si vamos más puntualmente, el tema de salud mental, por ejemplo, ¿no? Hay mucha información que se genera en las unidades de salud gubernamentales, o incluso no gubernamentales, pero que son integradas a la información gubernamental, que son de interés para saber qué está pasando al respecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la salud mental, en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Sí? O sea, se ha incrementado, o no se ha incrementado, que parece ser que sí se ha incrementado, pero bueno, con datos es posible que investigadores puedan saber qué es lo que está pasando, ¿no? Que empresarios con datos de gobierno, por ejemplo, pues hay información que se publica acerca de cómo está distribuida, cómo están distribuidas las unidades económicas en todo el país, o sea, qué tipo de negocios están instalados y dónde, de qué tamaño son, qué características tienen, qué venden, qué producen. Entonces, esta información puede ser de interés para inversionistas que deseen, por ejemplo, pues, sabiendo que, por ejemplo, en una comunidad no hay, por ejemplo, una empresa de tal tipo, pues echarla a andar ahí, ¿no? Una tintorería, una panadería, ¿sí? O si alguien quiere poner una panadería ante esta información, pues mejor busco por otro lado, ¿no? Información para emprendedores. Hay mucha información que se publica, o que se está empezando a publicar ya incluso en nuestro país, que tiene que ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, con la ubicación de las rutas y de las unidades de Metrobús, ¿sí? Ya de hecho ya hay algunas iniciativas de aplicaciones para, pues, orientar a los usuarios acerca de la llegada de un autobús, ¿sí? O que les pueda decir cuánto tiempo tardarían en desplazarse de un punto a otro de la ciudad, considerando a lo mejor traslados en metro, en metrobús, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más vemos que hay emprendedores, gente interesada en explotar datos, ¿sí? Periodistas, ¿sí? Que bueno, siempre están sobre los datos de todo tipo, buscando analizar con lupa, por ejemplo, el gasto público. Estudiantes de posgrado que deseen desarrollar prototipos de alguna naturaleza, ¿no? En fin, y bueno, a final de cuentas se entiende que el beneficiario de todo este esfuerzo pues es la propia sociedad, ¿no? Y todo esto pues ayuda a incrementar la denominada gobernanza, donde la gobernanza pues tiene que ver con ese enlazamiento entre el quehacer del gobierno y el accionar, digamos, de la ciudadanía en beneficio mutuo, ¿sí? Eso es lo que se entiende por gobernanza. Y bueno, todo esto, ¿de dónde viene? Pues no me voy a extender mucho en este tema, pero todo esto viene de una convergencia. Allí por los años 90 se empieza a hablar muy fuertemente a nivel mundial de una democracia cada vez más incluyente. O sea, las naciones empiezan a buscar nuevas fórmulas para buscar ser más incluyentes respecto a aquellas personas que no se manifiestan suficientemente, ¿no? Y no solamente a nivel del voto, ¿no? Sino a nivel de organizaciones no gubernamentales o algunos otros tipos de colegios, asociaciones, ¿sí? O sea, ¿cómo poder abarcar más ciudadanos en esa democracia? Por otro lado está el tema, la Carta esta de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Humanos que viene desde el siglo XVI, desde la Revolución Francesa, y que, bueno, ha venido, perfeccionándose, ¿no? Y bueno, su último ejemplar lo edita la ONU en 1948.
Yo le cambio un poquito el nombre. Antes era Carta del Hombre y ahora es Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero todo esto que tiene que ver con que a final de cuentas todo el esfuerzo de los gobiernos, de las organizaciones, de las empresas, o sea, que todo el esfuerzo que se hace a nivel mundial en el sector productivo, pues tenga que ver con asegurar y garantizar los derechos humanos. Y finalmente, y no menos importante, pues el advenimiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, en particular del Internet. Entonces, todo esto, pues es lo que ha puesto en juego y ha hecho posible, ¿no? La puesta en marcha de este movimiento denominado gobierno abierto, que se lanza fuertemente en el 2009. Barack Obama escribe un famoso memorando sobre transparencia y gobierno abierto, y a partir de ahí en Australia, en Gran Bretaña, otros países se van uniendo a este movimiento, ¿sí? Y bueno, algo que se plantea como central en todos estos esfuerzos es el tema de los datos abiertos, ¿sí? O sea, se ve como un habilitador del gobierno abierto el contar con datos abiertos, ¿sí? ¿Para qué? Para efectos de una mayor transparencia, democracia, posibilidades de emprendimiento económico y social, no solamente económico, sino también social, y finalmente de innovación. En ese sentido, bueno, México se une a este movimiento en el 2011 y en 2014 México pues, se hace presidente de esta Alianza para el Gobierno Abierto. Derivado de todos estos trabajos, hay una serie de normativos, decretos, normas, leyes, etcétera, que se echan a andar y que tenemos en nuestro país. O sea, en nuestro país hay un sustento legal para una política nacional de datos abiertos. De hecho, México se une a este ejercicio a nivel mundial o multilateral, firma la Carta Internacional de Datos Abiertos, ¿sí? Y bueno, y surge también, por ejemplo, la Ley de Transparencia gubernamental, que es muy importante, ¿no? Que obliga a todas las entidades del sector público a manifestar pues, sus datos, ¿sí? En 2015 se genera un decreto de datos abiertos donde se hace obligatorio para los gobiernos en sus 3 niveles publicar sus datos. Ahora, cuando hablamos de datos abiertos de gobierno, nos referimos a todos los datos que se generan en el gobierno, a todos los datos absolutamente, a excepción de datos personales o de datos que pueden ser pues, sensibles o estratégicos o de seguridad nacional, ¿no? Pero fuera de eso, es información en su totalidad que debe ser puesta a disposición de la ciudadanía. Entonces, en ese decreto que se publica en el 2015, se obliga a que se atienda esta disposición. El INEGI, por su parte, genera una norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos en el 2014, ¿sí? Ahí están las referencias de dónde se pueden obtener estos decretos, ¿sí? Vienen muy bien explicados, viene incluso, bueno, cómo echar a andar pues, un programa de datos abiertos en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Y bueno, más que nada decir que Morelos, el estado de Morelos fue piloto nacional junto con Jalisco y Puebla para la generación de lineamientos, de estos lineamientos que les comento, para la publicación de datos abiertos, ¿sí? Entonces fue un esfuerzo pues, muy interesante que se hizo conjuntamente con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y que, bueno, dio pie a que pues, se pudiera tener una adaptación de las disposiciones que a nivel internacional ya se habían hecho en materia de datos abiertos. Aquí, cuando ya se publicó finalmente el decreto, bueno, se unieron 9 estados, 12 municipios. Esto siguió creciendo, en fin, bueno, el resto de la administración pública pasada. Y bueno, existe una metodología para el desarrollo puesta en marcha de un programa de datos abiertos a cualquier nivel del gobierno. Entonces, se puede acceder a esta información en el portal de gobierno federal, ¿sí? Y les digo, es parte de los esfuerzos en los que participamos nosotros aquí en el estado de Morelos. Aquí, bueno, más que nada, mostrarles
el portal de datos abiertos que se generó en la pasada administración del gobierno del estado, ¿sí? Donde se publicó información de economía, educación, salud, ámbito social, sustentable. Bueno, en el caso de educación, los datos de todas las escuelas que hay en Morelos, con todas sus características, ubicación, nivel escolar, plantilla de profesores, población escolar, o sea, en fin, una serie de datos, bueno, las carreras que ofertan. En el caso de salud, pues todo, la cantidad, digamos, de hospitales, centros de salud, todas las unidades de salud que hay en el estado, geolocalizadas, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo que esto fue muy útil, por ejemplo, cuando se diseñó una estrategia, no sé si recordarán, por ahí estuvo, el Popo también estuvo amenazando muy fuerte con hacer explosión, bueno, en varios momentos. Allí, pues a partir del análisis de esos datos abiertos, pues se vio, por ejemplo, qué infraestructura carretera existe, qué unidades de salud hay en el camino, qué escuelas podrían ser afectadas en el perímetro de una posible explosión del volcán. En fin, son datos que cuando están disponibles, pues pueden llegar a ser bastante valiosos. Entonces, este es el portal que se generó. Ahora, a nivel federal se buscó sincronizar los portales estatales en un solo portal, ¿sí? Que es datos.gov, que es este. Aquí vemos, por ejemplo, en el portal federal se publicaron los portales de cada uno de los estados. Claro, igualmente la federación publicó sus propios portales tanto de sus entidades federalizadas como de sus órganos autónomos y descentralizados, ¿sí? Este portal se ha venido constantemente actualizando. Bueno, así fue como quedó hasta hace 3 años. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de uso de los datos. Nosotros asociamos al portal que desarrollamos herramientas que nos permiten explotar los datos. Aquí es el caso, por ejemplo, de un programa que hubo en el estado de Morelos, Beca Salario. Como en Beca Salario se otorgaba prácticamente al 95% de los estudiantes aquí en Morelos, pues más o menos nos permitía esta información mapear, por ejemplo, en este caso, hay una unidad de la UNAM aquí en Morelos. ¿De dónde provenían los estudiantes que estudiaban esa carrera de la UNAM? Que es una carrera, creo, me parece, de ciencias cognitivas. ¿Sí? Aquí hay otro caso, ¿no? Por ejemplo, el saber del municipio de Cuernavaca, hacia qué escuelas de nivel superior principalmente se dirigen, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, que el municipio de Cuernavaca tenía o sea, tiene, digamos, debe seguir teniendo aproximadamente el mismo porcentaje, el 27% de la población escolar de nivel superior en relación a la totalidad de los municipios del estado, de los cuales, bueno, de ese 27%, podemos ver aquí que el 77% estudian en la universidad estatal, en la UAM. ¿Sí? Aquí vemos también que, por ejemplo, algunos se van lejitos a estudiar. Por ejemplo, hay estudiantes de Cuernavaca que van hasta la UTSEM, posiblemente encontraron alguna carrera de interés. En fin, aquí vemos otra figura interesante. Hay una normal rural que está aquí en Morelos, y vemos que la mayor parte de los estudiantes provienen de todos los municipios, de a poquitos, pero bueno. Entonces vemos la dispersión de la población escolar de la normal rural, y bueno, donde principalmente el 43% son del municipio de Temuac. Otro estudio muy rápidamente, ¿no? Acerca de la movilidad de los estudiantes. Sabiendo del programa Beca Salario, los estudiantes, dónde radican y en qué escuela estudian, podíamos saber qué tanto tenían que estarse desplazando. Aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que en su mayoría, el 43%, son alumnos que asisten a un plantel fuera de su colonia y fuera de su localidad, pero en el mismo municipio, ¿sí? O sea, que al menos se desplazan en el mismo municipio, pero sí se tienen que mover algo, ¿no? O sea, no pueden llegar caminando. O sea, en su mayoría requieren de un transporte público. Es la conclusión aquí, ¿no? ¿Sí?
Aquí, bueno, vemos otras gráficas, ¿no? Por ejemplo, que nos hablan de los estudiantes que viven y estudian en Cuernavaca. Sabemos que la gran mayoría de los muchachos de aquí de Cuernavaca viven y estudian aquí mismo, ¿sí? Pero hay algunos que les gusta viajar, que se van más lejos, que viven en Cuernavaca y se van más lejitos. Y vemos que es importante la movilidad de estudiantes de todo el estado hacia Cuernavaca, ¿sí? O sea, yo tengo bien ubicado en el caso de la Facultad de Medicina, una buena cantidad de estudiantes de medicina de la UAM son del resto de municipios. O sea, es muy dispersa la población de la Facultad de Medicina. Entonces, estos son datos interesantes que pueden, de repente, pues, decir, ¿no saben qué? Pues aquí hay que hacer algo, ¿no? O sea, o saber que hay una derrama económica importante por concepto de pago, de transporte por parte de los muchachos, ¿no? A lo mejor buscar algún tipo de alternativa al respecto. En el, pues, sismo que padecimos en septiembre de 2017, también, bueno, se echó a andar una plataforma para, pues, de datos para poder atender pues, toda esta situación, en particular lo que fue la reconstrucción de viviendas, ¿sí? Pues originalmente se levantó un censo de viviendas afectadas con el propósito de detectar pues, a dónde orientar los servicios de salud pública, en fin, ¿no? Pero posteriormente se evolucionó, digamos, este primer censo, ya se hizo más completo, digamos, a través de formularios, digamos, se pudo tener más datos de los afectados y de las viviendas dañadas. Entonces, se pudo tener en base de datos del afectado, datos de la vivienda afectada, incluso fotografías, una caracterización de los daños. Yo le puedo decir en este momento que tenemos en esa base de datos que se generó 30,245 viviendas dañadas. Y de esas 30,245 viviendas dañadas, yo les puedo decir, o les puedo decir, de qué tipo de daños sufrieron, dónde estuvieron ubicadas, y en su caso, qué apoyo económico o inmateriales se los otorgó para solventar su problemática. ¿Sí? Todo eso, entonces, todo este sistema se mapeó contra el portal de datos abiertos, de manera que estos datos se pusieron a disposición, no solamente para efectos de la atención en materia de vivienda, sino que se puso a disposición del público, de la ciudadanía. Se publicó, y allí se podían hacer análisis como el que está aquí, ¿no? De poder ubicar las viviendas dañadas, y allí, pues, gráficamente era posible ver dónde principalmente hubo mayor afectación estructural en viviendas, en fin, diversos otros estudios, ¿no? Entonces fue otro caso, digamos, en que se generó el sistema y el sistema se interoperó con el portal para ofertar la información a la ciudadanía en general. Ahora, algunas estrategias para el uso de los datos abiertos, pues deben ustedes conocer, es el uso de estos concursos denominados hackatones, ¿no? En los que se les provee a los participantes de datos, de bases de datos o de fuentes de datos, y se les asigna un reto y un tiempo límite para poderlo atender, ¿sí? Entonces es una forma, digamos, de incentivar a que los jóvenes, a que los estudiantes o a los emprendedores pues puedan movilizar sus capacidades, sus competencias para resolver problemas basados en datos. Bueno, aquí tengo una serie, digamos, de aplicaciones que a nivel mundial se han desarrollado en temas, en este caso, de incidencia delictiva. En México ya se han desarrollado también ese tipo de aplicaciones móviles, por ejemplo, en algunos municipios tienen, en cuanto se detectan áreas de incidencia delictiva, pues se informa a la ciudadanía, porque es una zona, no sé, naranja o roja, ¿no? Y aguas, ¿no?
¿sí? Entonces, ahora, hasta todo esto es posible hacerlo si en las áreas de seguridad tiene la posibilidad de generar los registros y de compartir los registros de esa incidencia delictiva, ¿sí? Que de hecho, pues, en principio son datos públicos que debieran poder poner a disposición, ¿sí? Los catastros, ¿no? Por ejemplo, el poner, el publicar información sobre propiedades, ¿sí? Para saber dónde hay oportunidad quizás para adquirir una vivienda en vista, por ejemplo, para un inversionista, de instalar alguna planta o una pequeña planta industrial, algún tipo de negocio, etcétera, ¿no? Este fue un caso muy sonado en los Estados Unidos, que es que, pues, en los Estados Unidos hay instalaciones muy importantes, ¿no? De monitoreo atmosférico de parte del gobierno, que cuando decidieron ponerlo a disposición, pues detonaron una industria de alrededor de $1.500 millones al año. ¿Sí? Sí, fue un caso emblemático, ¿no? Del valor de los datos públicos, ¿sí? Cuando sean explotados, incluso les digo, para hacer negocio. Y qué bueno que se haga negocio y qué bueno que se beneficie a la población que usa estos datos. En particular, en este caso, se puso muy por delante el tema de, pues, para efectos de agricultura, ¿no? Los datos atmosféricos para ellos fueron de mucha utilidad. En un portal que existió sobre Mejora tu Escuela para que estudiantes pudieran subir datos del estado de su escuela y opinar sobre lo que se puede mejorar. Y aquí les voy a mostrar algunos de los portales que hay disponibles hoy en día en nuestro país y que yo les invito a que los visiten, ¿sí? Este es el portal federal de datos abiertos, en el que estuvimos trabajando nosotros y que todavía se puede consultar y que tiene información de diferente tipo en diversos temas: turismo, desarrollo, economía, educación, energía y medio ambiente, finanzas, geoespacial, gobiernos locales, infraestructura, salud. O sea, hay cantidad de información publicada que puede ser útil para diferentes efectos. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de información referente a casos de COVID en México, en formato CSV, se puede bajar, ¿sí? Entonces, es información que está disponible con todas estas garantías de los datos abiertos que ya mencionamos para cualquiera que lo desee utilizar. Está el portal del INEGI. El INEGI, muchos creemos que solamente se dedica a hacer censos cada 10 años y no, el INEGI todo el tiempo está trabajando. Todo el tiempo está generando encuestas de diferente tipo. Agropecuarias, esta encuesta de unidades económicas, índices de precios. Hay una cantidad importante, digamos, de información que ha ido generando el INEGI y que ahora la ha puesto a disposición de una manera muy accesible. Se puede utilizar para muchos efectos, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer, bueno, aquí dice investigación, si entran por ahí, les hacen recomendaciones acerca de cómo poder explotar estos datos y como para qué efectos. Aquí está lo que hace rato les comentaba, ¿no? Hay un directorio estadístico nacional de unidades económicas donde viene con todo lujo de detalles, a nivel de manzana, la información de tienditas, pequeñas empresas, medianas empresas, todas las unidades económicas, todas las unidades productivas que hay en nuestro país, ¿sí? Con datos básicos. Pueden descargar la base de datos completita a nivel de microdatos, como les digo, y se pueden hacer estudios de mucho interés. También, bueno, no dejar de lado el INAI, que es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tiene un portal, no sé si ustedes sepan, pero todos los gobiernos y organismos, incluso hasta los partidos políticos, están obligados a subir su información de todos sus gastos, ¿sí? Entonces, esta información se sube mensualmente y hay una gran cantidad de información allí arriba, ¿sí? Esta información también está disponible. Aquí podemos saber cómo gastan los gobiernos, cómo gastan los organismos públicos, ¿sí? Y también consultar ahí es muy importante la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como, por ejemplo, si hacen un portal web, cómo colocar de una manera adecuada el aviso de privacidad, cómo hacerlo, en fin, hay mucho material útil. Ahí, si buscan ahí acervo documental, multimedia, comunidad de práctica, en fin,
Está muy bien hecho. Esto les recomiendo también visitarlo, el INAI. Aquí, bueno, es una imagen pues en el caso ahora que nos atañe de la incidencia del COVID en nuestro país, la información que se publica, ¿sí? Totalmente desagregada, pueden descargar los archivos completos, ¿sí? Y hacer lo que quieran con ellos. Por ejemplo, la Ciudad de México descarga estos datos, o sea, esta información se publica a nivel federal, y a nivel Ciudad de México ellos descargan lo suyo y retrabajan los datos para ofrecer la información desagregada a nivel de alcaldías, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que, por ejemplo, Iztapalapa tiene la mayor incidencia de casos confirmados de COVID en este momento. Y además dan algunas guías, ya no lo puse más abajo, pero pueden acceder a esa página acerca de cómo explotar estos datos. Les dan recomendaciones para que lo puedan explotar para los fines que ustedes consideren. Bueno, aquí hay un caso, ¿no? Si accedemos directamente a la Dirección General de Epidemiología, vemos que lamentablemente pues, no toda la información está disponible. No sé si ustedes sepan, pero la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud monitorea desde hace ya unos más de 20 años ciento y tantos padecimientos que aquejan a la población de nuestro país, ¿sí? Se monitorean mensualmente. En cada estado hay una cantidad, digamos, ¿cómo se llaman? De unidades de sanidad que reportan constantemente a la federación el surgimiento de brotes que pueden ser importantes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, para poder acceder hay que registrarse, en fin, ¿no? O sea, no está totalmente pública esta información. Ya voy a ir cerrando, decirles que en España pues en Europa en general se ha avanzado muchísimo en ese tema de los datos abiertos. En España hay un portal maravilloso, con mucha información de mucho interés, en el que pues indican cómo la gente puede explotar estos datos y sacarles provecho, incluso hasta hacer negocio. Aquí viene un ejemplo de algunas empresas reutilizadoras de los datos que publica el gobierno y que a partir de esos datos hacen negocios, ¿sí? En temas ambientales, en temas de salud, en temas del agua, en fin, ¿sí? Y bueno, decirles que hoy en día, digamos, los organismos que a nivel mundial orientan el quehacer en datos abiertos, esencialmente son dos, ¿sí? Estos dos que están aquí, que es de Open Governance Partnership, que pues dirige, orienta, digamos, el esfuerzo. De hecho, aquí en México, en el 2016, fuimos sede del Congreso Mundial de este organismo, en el que se presentaron los avances que se han hecho por parte de todos los asociados. La OCDE publica un ranking de datos abiertos gubernamentales, ¿sí? Y bueno, son los dos organismos que esencialmente han estado publicando en esto, pero hay muchos otros organismos que están también colaborando con estos dos, ¿sí? Hay muchos otros organismos, muchos de ellos son ONGs, que pues han hecho trabajos de incentivar la explotación de los datos públicos por parte de la población. Bueno, de mi parte, pues es lo que preparé. Espero haberles dado una idea acerca de qué son y por qué son importantes los datos abiertos. Y bueno, pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz. Sin duda, un tema interesante. Desde luego que nosotros, en forma muy específica, a veces recurrimos a estos datos, a bases de datos. Por ejemplo, en electrónica, se han consultado los datos del viento para trabajos que están relacionados con sistemas de generación de energía eoloeléctrica, o datos de, por ejemplo, en especialidades médicas, de electros, etcétera.
Pero como digo, el que usted nos haya comunicado que hay muchos, muchos más y de que además están regulados, disponibles, pues yo creo que nos abre todavía mucho más el panorama. Desde luego, primero tenemos los datos, pero con un tratamiento de estos podemos obtener información, como usted dijo. Y lo más importante, si se le da un tratamiento adecuado, se puede también convertir en conocimiento. Desde luego que esto muestra la gran importancia de el manejo de los datos abiertos. Bueno, y pues pasamos entonces a la sección de las preguntas que tienen nuestros invitados. Empezamos como siempre con los que están conectados en Zoom y para lo cual le pido al doctor Jaime Arau que nos transmita las preguntas correspondientes. Adelante, doctor. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor Guerrero. A ver, ocupo de una sola persona, vienen 3 preguntas, o sea que la primera tanda de preguntas la hago de parte de una. Es de parte de José Enrique Hernández Cortés, que trabaja en el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Le manda muchas felicitaciones al doctor Ortiz en primer lugar. Y la primera pregunta es, los datos abiertos deben de ser accesibles en línea y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Sin embargo, su uso al estar en lenguajes estructurados para poder ser legibles por máquinas, tiende a limitar su uso por personas que no tienen habilidades o conocimientos técnicos o al menos básicos. Y dice, ¿no es esto una contradicción? Sería la primera pregunta. Bueno, los datos se busca que sean lo más accesibles posibles para cualquier persona, independientemente de su nivel de formación o de preparación o habilidades digitales. O sea, a esto me refiero cuando digo que debe estar en formatos, en formatos libres, en línea, o sea, quizás no comprendí bien la pregunta, pero en realidad lo que se busca con todas estas disposiciones de datos a datos abiertos es de que justamente no quede exento nadie, digamos, de poder utilizarlos. Es cierto, ¿no? Que para hacer cierto tipo de análisis, pues sí se requiere que la persona maneje ciertas herramientas, ¿no? Pero esas herramientas, aun siendo libres, pues sí requieren que tenga cierta capacitación, ¿no? Pero en principio, digamos, se tiene, digamos, en el nivel, digamos, de accesibilidad y disponibilidad, pues posible, ¿no? No sé si no entendí bien la pregunta. Bueno, no tenemos tengo solamente el texto de la persona, nos puede corroborar si está clara la respuesta. Yo pienso que es, vamos, que sí se aclara, pues, en el sentido de que habrá un cierto lenguaje en el que ciertas máquinas tomen la información, pero hay información en datos abiertos también incluye y es parte de esa calificación que le da a los datos abiertos el que sean accesibles para todo mundo, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que se busca es que tenga la mayor cantidad, digamos, de estrellitas para que sea, pues, más accesible. Ahora, lo importante es al menos tener la información, o sea, quizás no esperarnos a tenerla totalmente en formatos abiertos. A lo mejor sí podemos empezar por ponerla en formatos propietarios y poco a poco ir mejorando el acceso a ella, ¿no? Muy buenas tardes, doctor Ortiz. Enrique Hernández, a sus órdenes. Yo fui quien hizo la pregunta. Ah, perdón, José Enrique. No, adelante. Justamente mi duda era eso, porque yo hacía el análisis y digo, bueno, de entrada te dice que los deben de poder utilizar cualquiera. Sí. Y una forma que yo he visto muy común es presentarlos, por ejemplo, en formatos Excel. La forma en que más se puede acceder. Sin embargo, mencionaba usted dentro de su explicación, y es algo que también marca en la ley de transparencia, que una característica es que pueda ser utilizado por máquinas, es decir, en sistemas interoperables. Y ahí hablamos de lenguajes estructurados, como bien mencionaba usted, el JSON, XML. Sí. Estos lenguajes ya no son, digamos, utilizables por todas las personas. La recomendación sería, creo que entiendo, primero hazla que la pueda utilizar la mayor cantidad de gente
y después trabaja en que puedas tener otros métodos ya estructurados de acceder a esa misma información para que pueda ser aprovechable por sistemas. ¿Es correcto? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, un Excel, no todo el mundo tiene acceso a un Excel. O sea, pensamos que es más accesible, en todo caso, tener la información en un CSV que en un Excel. ¿Sí? O sea, ponemos por delante como más accesible el que esté puesta accesible en un CSV o en un JSON a que esté en un formato propietario como si es Excel o algunos otros. O sea, aparentemente para la gente que tiene posibilidades es más accesible quizás el Excel, pero igualmente el Excel puede abrir perfectamente un JSON o puede abrir perfectamente un CSV. O sea, en principio es más accesible los no propietarios que los propietarios. Ahora, respecto a la necesidad absoluta de usar herramientas más sofisticadas para explotar los datos, bueno, allí sí va a depender de lo que queramos hacer con los datos. ¿Sí? Ok, creo que ya quedó bastante más claro. Voy a continuar con la segunda pregunta, aunque está disponible quien lo pregunta, José Enrique Hernández Cortés, para cualquier aclaración. Dice, hoy en día existe una gran base de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Existe algún trabajo en CENIDET para aprovechar la información contenida en esta plataforma? No, no lo hay. Y yo creo que es un área de oportunidad interesante, dada la cantidad de información pública que está por allí. O sea, se ha trabajado poco en este rubro a nivel de investigación en nuestro país. De hecho, yo identifico solamente hay 2 sitios en nuestro país donde hacen investigación sobre datos abiertos. Solamente hay 2 sitios. Y hay pocos trabajos sobre datos abiertos. Bueno, hay un dato reciente de una maestría en ciencias en datos abiertos de aquí de parte de nuestro compañero José Ruiz, que desarrolló e implementó el portal de datos abiertos aquí en el estado de Morelos. Pero sí hay pocas experiencias al respecto. Ok, la tercera pregunta es, la tendencia para generar bases de datos, sobre todo con fines comerciales, implica la obtención de grandes cantidades de datos personales y muchas veces sin los consentimientos por parte de los titulares de dichos datos. ¿Existen, es la pregunta en concreto, lineamientos donde se obligue a verificar antes de aprovechar las bases de datos para generar datos abiertos, que entre estos no se encuentren datos personales o algún criterio que diga que los datos personales no pueden ser datos abiertos? Sí, generalmente, es muy buena pregunta y por ahí lo comenté muy rápidamente. En la norma técnica que elabora el INEGI respecto a datos abiertos, justamente allí proponen que para generar un portal de datos abiertos o un sitio de datos abiertos se requiere un equipo de trabajo en el que se integre alguien que tenga conocimiento acerca de la ley de protección de datos personales. ¿Sí? Se debe hacer ese filtrado de los datos personales. Sí, en el caso nuestro, en el caso del gobierno de Morelos, hubo una abogada que fue la que pues, se encargaba de revisar y dar un visto bueno para asegurarse que a través de la información vertida en los conjuntos de datos abiertos no se pudiera inferir a la persona. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes del programa Beca Salario, solamente se subía a datos abiertos la colonia a donde radicaba el estudiante, la escuela, sí, en la que estudiaba, el nivel escolar en que se encontraba, la carrera que estaba estudiando, la edad y nada más. O sea, que evitar que por triangulación de los datos se pueda inferir el dato personal. Si hay un trabajo técnico que se tiene que hacer, no se publican directamente. De hecho, yo les puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Morelos, tenemos nuestro portal estatal, también atendiendo la norma técnica del INEGI, pero para poderlo sincronizar con el portal federal, a nivel federal, igualmente había una persona que nos volvía a revisar que efectivamente no estuviéramos publicando datos personales. Entonces, sí es un cuidado que se debe tener muy importante. Sí. De acuerdo, muy bien. Pues esas serían las primeras 3 preguntas, doctor Guerrero.
Sí, tienes el micrófono apagado, doctor Guerrero. Sí, perdón. Te comentaba que me informan que no hay preguntas en Facebook ni en YouTube. Así que continuamos y agotamos las preguntas en Zoom. Bueno, después envió una cuarta pregunta, el mismo José Enrique Hernández Cortés, y dice, ¿sería bueno que existiera alguna iniciativa donde se registren, las bases de datos abiertos? ¿Qué opinión tendría? Sería bueno que se generaran. Que existiera alguna iniciativa que legisle, pues, dónde se registran las bases de datos abiertas. Bueno, el portal base es el portal federal. Es el portal, pero sí hay otras entidades estatales y municipales que no están sincronizadas con el portal federal, que son iniciativas locales. ¿Sí? O sea, todas se deben regir por la norma técnica del INEGI acerca de cómo generar un portal de datos abiertos. De hecho, quizás no comenté que existen plataformas o herramientas específicas para el desarrollo de portales de datos abiertos. Pero sí, en la Ciudad de México sí existen algunos organismos, algunas ONGs, organismos no gubernamentales, que han estado promoviendo que al menos a nivel de las alcaldías en la Ciudad de México sí publiquen los datos abiertos a los que están obligados, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente pasa que pues no se atienden a veces las disposiciones que están previstas por decreto. Entonces sí hay ONGs que están luchando para que se publiquen los datos, y también hay otras organizaciones no gubernamentales que están buscando retrabajar estos datos para ponerlos a disposición de empresas o de inversionistas, ¿sí? Pero pues sí, hace falta una mayor cultura de este tema, quizás para llegar a ese punto que nos señala. Perdón, ok, otra pregunta de Miguel Hidalgo Reyes, de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. ¿Qué recomendaciones puede comentar acerca de la infraestructura requerida para ofrecer datos abiertos? Y si, por un lado, y si complemento, si una organización tipo ONG no cuenta con los medios económicos para pagar los servicios de alojamiento, nube y servidor, pero desean publicar sus datos y hacerlos accesibles, ¿qué podrían hacer o qué opinión tiene al respecto? Bueno, lo más importante nuevamente es acercarse a la norma técnica de INEGI para conocer acerca de todo lo que se requiere para poder implementar un sitio de datos abiertos. También acercarse a la página del gobierno federal, donde vienen indicado cómo generar un equipo de trabajo y una organización alrededor de un programa de esta naturaleza. Y respecto a los servicios de alojamiento en la nube, bueno, hoy en día me parece que no son servicios caros, o sea, han venido bajando mucho el costo, digamos, de los servicios de alojamiento en nube, que es lo más deseable, porque son mucho más confiables que los centros de datos, ¿sí? Entonces, pues yo creo que primeramente es eso, ¿no? El capacitarnos al respecto, y como infraestructura, pues no se requeriría mayor cosa, digamos, que pues un equipo de cómputo, servidor, ¿sí? En el cual se puedan a nivel local generar los servicios y después buscar exportarlos a la nube, donde yo les digo, bueno, afortunadamente, pues cada vez es más accesible esos servicios de hosting. Perdón, sí. De acuerdo, muchas gracias, doctor Ortiz. La siguiente pregunta es de Julio César López Luna, coordinador de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado de Morelos. Manda saludos al doctor Javier y de refilón a mí y a Josué. La pregunta es, ¿cómo se puede fortalecer esta área de datos abiertos
dentro de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, con la participación de instituciones como el CENIDET. Todo esto para realizar análisis para el diseño e implementación de las políticas públicas y así mejorar el bienestar de la población. Bueno, antes que nada, pues un saludo, Julio, César. Fuimos compañeros en el gobierno del estado. Julio César es un experto en temas en sistemas de información geográfico. Sí, gusto en saludarte, Julio. Pues yo creo que como en muchos casos, lo más importante, yo creo que hay 2 elementos básicos. Uno, que al más alto nivel hay una disposición para poder entrarle al tema, ¿sí? O sea, debe haber una voluntad de entrarle al tema. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del gobierno de Morelos, la primera vez que hablamos de datos abiertos, pues me acuerdo que tuve una reunión con la secretaria de Hacienda, que había que publicar toda la información del presupuesto, pues se puso a temblar, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Es como, o sea, de un día para otro, así como que... Entonces hubo un proceso de plática, de entendimiento, en el que, bueno, finalmente se accedió a publicar la información presupuestal, que por cierto, ahorita a nivel federal se está publicando el presupuesto, y ese presupuesto son datos públicos. Sepan que va a ser posible muy pronto analizar la presupuestación, programación de gastos para el 2022 a nivel de detalle, y pues es muy interesante el poder saber cómo se está orientando el gasto público, ¿no? ¿En qué vamos a estar gastando el año que entra? Eso se va a publicar en datos abiertos. Pero bueno, regresando al punto, entonces el primer tema es ¿no? Una voluntad al más alto nivel de la publicación de los datos, ¿sí? Y sin excepción, ¿no? Atendiendo estrictamente las indicaciones al respecto. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es el podernos capacitar en el tema, y pues hay mucha información, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hay muchas experiencias de éxito acerca de las mejores estrategias para poderlo hacer. No es fácil. Lo que pasa es que en gobierno, o incluso en las empresas, cuando se desarrollan sus operaciones, cuando llevan a cabo sus funciones, muchas veces no tenemos la costumbre de generar registros. La base de los datos son los registros. O sea, de que todo lo que yo hago, lo registro. Registro. O sea, que todas las acciones que se llevan a cabo en una organización se registren. Y esto es válido tanto para un portal de datos abiertos como, por ejemplo, para un sistema de calidad, ¿no? Para saber si estamos haciendo las cosas en tiempo y forma, ¿sí? Entonces debemos capacitarnos y generar, después de esa capacitación, o sea, una cultura al respecto de los datos. O sea, más que de datos abiertos, una cultura que tiene que ver con el valor de los datos. Yo creo que si no hay estos requisitos, no es posible avanzar en este tema. Entonces yo veo esos 2, un apoyo al más alto nivel y una cultura del valor de los datos. Muy bien, muchas gracias, doctor Ortiz. José Hernández del Instituto Tecnológico de Nuevo León comenta o pregunta, ¿los datos abiertos tienen riesgos de seguridad? ¿Están digitalmente y legalmente protegidos? Bueno, protegidos, bueno, se busca, de hecho, en la norma técnica, allí se indica cómo proteger justamente el que se pueda echar abajo un sitio de datos abiertos, ¿sí? O sea, se prevén esos temas, digamos, de seguridad del sitio. Ahora, respecto a la descarga de los datos, pues la idea es que lo puedan descargar y los datos en sí mismos no deben por qué tener ningún tipo de riesgo en sí mismos, ¿sí? O sea, la verdad es que de repente lo primero que nos asalta, por ejemplo, en el caso que les comentaba de la incidencia delictiva, podríamos pensar que el hecho de publicar los datos de incidencia delictiva en un primer momento pues es riesgoso, como que nos ponemos en guardia, pero si lo vemos bien, realmente pues no habría por qué preocuparse más allá de pues, evitar esos sitios, ¿no? O si las personas que radican en esos sitios son conscientes de esos riesgos, el que con esa información, con esa evidencia puedan acercarse a la autoridad y pedir mayor seguridad, ¿sí?
O sea, pero sí, son algunos de los, vamos a llamar resquemores que existen de hasta dónde los datos abiertos pueden generar algún tipo de perjuicio. Pero bueno, de la experiencia habla de que es mínimo. Ok, de acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Jorge Francisco Ruiz López del CENIDET. Dice, el conocimiento generado mediante el uso de datos abiertos, entre paréntesis, minería de datos aplicada. En ese caso, ¿qué tanta confiabilidad se tendría en los resultados de la investigación? Me imagino que se refiere a la realizada a partir de ese tipo de datos. Pues yo creo que tendría que ver con qué también hagamos esa minería de datos, ¿no? De hecho, si hablamos de minería de datos, uno de los primeros problemas de la minería de datos es la extracción de los datos. ¿Cómo voy a extraer esos datos y de dónde? ¿Cómo los tengo que formatear y, en fin, ¿no? Luego, ¿cómo los voy a transformar para que los pueda utilizar para su posterior análisis? Aquí la ventaja en minería de datos es que ya los adquirimos ya arregladitos, ordenados. En minería de datos aquí ya más bien nos abocaríamos a hacer los estudios y los análisis para identificar pues aquellos patrones que son de nuestro interés, ¿no? Pero pues, van a ser tan confiables como tan confiable sea el trabajo de minería de datos que hagamos. Muchas gracias, doctor Ortiz. Tengo otra pregunta, pero no sé si ya hay preguntas en YouTube o en Facebook. No, ninguna por YouTube todavía. Por Facebook tampoco hay preguntas. Perfecto. Adelante, doctor. Yo creo que voy a tener que cobrar horas extras. Cristina Barrera de Jesús no nos dice de dónde, en dónde se encuentra ella, debe ser una institución académica, pero comenta que es alumna del CENIDET y que tiene estudiantes en una materia que seguramente está impartiendo de inteligencia de negocios. De hecho, yo creo que están ahora en línea en la materia y preguntan en parte los muchachos. Dice, ¿en qué momento se puede utilizar los datos abiertos y no estamos haciendo uso de plagio de los mismos para poder ser procesados por un software de aprendizaje automático? Dice, lo comentamos porque están trabajando con inteligencia de negocios donde se necesita procesar datos. Pues aquí yo creo que entre más se usen y se reusen, pues son más valiosos los datos abiertos. Plagio, pues de hecho a lo que se invita justamente en un portal de datos abiertos es a que se lleve a cabo este plagio, de que se use lo más posible, ¿no? Para cualquier efecto, tanto lucrativo como no lucrativo, y si es para hacer negocios, pues bienvenido, ¿no? No sé si en ese sentido va la pregunta. Incluso si puede utilizarse pues, temas estos de aprendizaje automático, excelente, ¿no? Sí, excelente que se pueda utilizar herramientas de ese tipo con los datos abiertos. Muy bien. Nos da el dato Cristina Barrera, que nos saluda y envía la pregunta desde el TEC Tecnológico de San Marcos, Guerrero. ¿Sí? Saludo. Bueno, San pues, Marcos. serían esas todas las preguntas que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues desde luego un tema interesante y me llamó mucho la atención lo último que dijo el doctor Ortiz. Se invita a que se plagien esos datos, ¿no? Para su utilización. Y desde luego que, vamos, en la medida en que se utilicen, yo creo que más valiosos son, ¿no? Sí. Pues llegamos al final de nuestra plática. Quiero, en primer lugar, agradecer al doctor Ortiz por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Y desde luego, a nombre de todos los profesores del CENIDET, gracias por colaborar en este coloquio virtual. Pero además quisiera leerles el reconocimiento oficial. El Tecnológico Nacional de México, a través del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, otorga el presente reconocimiento a Dr. Javier Ortiz Hernández, profesor investigador del TECMM CENIDET,
por haber impartido la conferencia ¿Qué son y por qué son importantes los datos abiertos?, promoviendo el acceso universal al conocimiento en el marco del coloquio virtual 2021 del TECNM CENIDET, Cuernavaca, Morelos, 10 de septiembre del 2021, y lo firma nuestra directora, la doctora Jessica Imelda Saavedra Benítez. Pues muchas gracias, Javier, por tan interesante plática. Y bueno, como saben, pues buena parte de nuestro público están relacionados con la academia, ¿no? Algunos profesores, pero desde luego muchos estudiantes. Y quisiera pedirte si nos puedes dar un mensaje final para todos y especialmente para los estudiantes. No, pues para los estudiantes del CENIDET, pues qué bueno que se acercan a estas pláticas para redondear su formación de posgrado. Me da mucho gusto ver a varios de ustedes. A los estudiantes de fuera de CENIDET que nos acompañan el día de hoy, pues invitarlos a hacer un posgrado en el CENIDET, en las áreas que cultivamos, en electrónica, mecánica, computación. Como ustedes ven, no somos meramente técnicos aferrados, ¿no? O sea, buscamos el buscar incidir en temas de interés público para orientar allí pues, los esfuerzos en nuestras investigaciones de tesis y en nuestros proyectos de investigación. En este caso, por ejemplo, ustedes están viendo que ese tema de los datos abiertos es una oportunidad, ¿sí? Para a partir de allí sustentar proyectos de investigación del campo de las ciencias computacionales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido, pues, que nos sigan acompañando en el coloquio y que, pues, en un futuro cercano los podamos ver aquí en el CENIDET como estudiantes. Y a los profesores también que nos acompañan, pues, encantado de saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, les recuerdo que el coloquio virtual es un esfuerzo de toda la institución y estamos secuencialmente pasando por los diferentes departamentos. La próxima semana le toca al Departamento de Ingeniería Mecánica, seguramente con un tema de mucho interés. Les agradezco el honrarnos con su presencia y los invito a que lo sigan haciendo y nos vemos el próximo viernes a las 12 horas. Muchas gracias y cuídense mucho, por favor. Estudios de licenciatura es solo un principio de tu camino profesional. ¿Quieres transformarte en un experto en tu área de conocimiento? El Tecnológico Nacional de México, Campus CENIDET, te ofrece excelencia educativa y de investigación a través de sus maestrías y doctorados en Ciencias de la Computación, con líneas de investigación en Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Cómputo Inteligente y Sistemas Híbridos Inteligentes. Ciencias de la Ingeniería Mecánica, con líneas de investigación en Análisis y Diseño Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares Relacionados, Optimización de Sistemas Mecánicos y Biomecatrónica. Ciencias de la Ingeniería Electrónica, con líneas de investigación en Electrónica de Potencia, Control Automático y Energía Renovable y Eficiencia Energética. Nuestros programas cuentan con acreditación en Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, de ICONACYT, impartidos por profesores e investigadores con grados de doctor y reconocimientos en instituciones nacionales e internacionales. Con la oportunidad de obtener beca y realizar intercambios en reconocidas universidades de países como España, Francia, Japón, Suiza, Colombia, China, entre otros. Para más información, visita la página web cenidet.tecnm.mx, convocatoria posgrado.php. Intégrate al TECNM CENIDET. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica.